Para nuestro público ya es claro que estamos hablando de un México que se fue, pero de un México que existió y que marcó profundamente a varias generaciones. Es la distancia entre lo que por desgracia hoy somos a lo que fuimos en un tiempo. Es parte, el adelgazamiento de estas tradiciones, es parte de la pérdida de identidad que está sufriendo el país. Hablemos de ese México que se fue. Hablemos de la vida de Trotsky aquí, de los atentados contra su vida, que fueron tres. Dos, Nada más sí. dos. ¿Dos y el definitivo o uno y el definitivo? Uno y el definitivo. ¿Quién encabezó el primero? Pues el maestro, coronel, ¿cómo se dice? Coronelazo. El pintor David Alfaro Siqueiros. Alfaro Siqueiros, sí. ¿Y qué pasó? Pues fallaron, fue una cosa realmente milagrosa, ¿no? Ametrallaron la recámara donde dormían los abuelos, con cientos de disparos de Thompson, ¿verdad? Como en tiempos de Al Capone, ¿verdad? Y pues Natalia fue la que le salvó la vida, ¿no? Rápidamente lo tiró de la cama y lo arrinconó. Y gracias a la oscuridad fue que salvaron la vida, ¿no? Cientos de disparos. Sí, sí, con Thompson. ¿Cuántas gentes llegó Siqueiros? Aparentemente fueron de 20 a 25 estalinistas, sí, que se adueñaron de la casa. ¿Y tenía protección? Pues tenía unos jóvenes guardias norteamericanos, pero sin mucha ¿Por qué experiencia. norteamericano? Seguidores. Claro. Eran voluntarios, no iban realmente por un sueldo, sino eran ¿Y cómo fue el partidarios. asesinato? El asesinato, pues, fue por Ramón Mercader, que se hacía llamar Era el nombre Jackson. verdadero. Sí, Jackson, que desde Jacques Mornard era Jacques el nombre que Mornard, usaba. que desde París conquistó una trotskista y a través de ella se pudo acercar a la casa, ¿no? Y muy hábilmente, pues, logró establecer relaciones amistosas con los guardias, pero siempre manteniendo una distancia prudente de Trotsky, para no Lo mató con despertar un sospechas. piolet, Sí, exactamente, que se sí. sube la montaña en la cabeza. Y después, digamos, de cultivar amistades y estar más o menos alejado, repentinamente mostró un interés por un tema político y pidió que Trotsky le revisara un pequeño ensayo que había escrito. Y Trotsky, que pues, había sabido de todos los favores que hacía a sus secretarios, en fin, amistades y todo, pues no se pudo negar, ¿no? Y esa fue la forma. Y es cierto que estuvo enamorado de Frida Kahlo, porque ahí se toma la libertad en la película esta que pues hizo este asunto, Salma yo nunca supe de este caso. Salió en el Perdón, libro. no quiero entrar en secretos de familia, porque es una personalidad No. histórica. Además lo vimos de la película. Van Eschenurt, uno de los secretarios, fue el que en su libro, en sus memorias de Príncipe a México, sacó este capítulo. Por ejemplo, uno de los seguidores, secretarios de aquí de México, Octavio Fernández, lo niega, dice que casi es imposible, pero Trotsky nunca estaba solo. Cinematográfica. ¿Y cuál fue su comportamiento político en México? ¿Tranquilo? Pues respetar las normas. Una de las condiciones que le puso Cárdenas es que no se inmiscuyera en política de México, y así lo hizo, ¿no? Sobre Latinoamérica. Es un dato pues, importante. Sí, cómo no. Y hubo una revista que creó un grupo trotskista que se llamó Clave, y aparentemente una de las causas del distanciamiento de Diego fue que no lo nombraron director de esa revista. Ahí fue donde su amor propio, su orgullo se sintió. ¿Cuántos años vivió en México? Pues fueron 3 años y medio. Llegó ¿El asesinato fue cuándo? En agosto de 40, el 20 de agosto de 1940, y Trotsky llegó en enero Ya estallada la de Segunda Guerra 37. Mundial. Sí, claro, sí, los alemanes ya estaban ¿Y por qué invadiendo. tanta hazaña de los stalinistas si no se metían en política? Pues son órdenes eran órdenes de Stalin, de todos sus secuaces, ¿verdad? La KGB. Sí, para Stalin era primordial el asesinato de Trotsky, porque era el que... Era un símbolo. Y era de una crítica más certera de la política contrarrevolucionaria de Stalin, que abandonó totalmente los principios iniciales de la Revolución Rusa, ¿verdad? Es más, liquidó a todos los revolucionarios del equipo de Lenin. Y de hecho, Trotsky no es un caso aislado, sino es el último de una larga cadena de asesinatos que llevó a cabo Stalin para afianzar su poder espurio y usurpador, ¿no? Bueno, todavía sigue la fibra del trotskismo calificando Así a es. Stalin. ¿Y naciste en Yalta?
En Yalta, bueno, digo, a en mí Yalta, lo que me donde mueve, fue la reunión con a mí lo que Stalin. me mueve es En Ucrania. restablecer la verdad histórica. No, Eso es bueno, lo que me claro, mueve. Porque claro. yo viví la calumnia, la difamación en carne propia, ¿no? Vi la falsedad de todo. La figura de Trotsky ha pasado muy bien a la historia, eso debo decirte. ¿Qué pasa en la guerra y en la posguerra? Sí, antes de la Declaración Universal del 48 de diciembre, ya México se había caracterizado por esa amplitud, esa gran casa del asilo político. Arranca en los 50 con grandes movimientos. Se nos había olvidado mencionar al general Odría, dictador en Perú, que mantiene encerrado en una embajada a Víctor Raúl allá de la Víctor Torre. llega aquí en 54, Claro. ahí lo conozco Sí, yo. como después mantiene a Juan Manuel Abal Medina en Argentina, que colabora con nosotros como asesor, posteriormente en Gobernación. En los 50, la juventud universitaria estaba muy integrada al movimiento social. Las venas del exilio corrían en este país en los cafés Tupinamba, Campo Amor, do Brasil, Pampán, Sanborns. Es decir, este país... El Sanborns que había, uno El solo. Sanborns, el de Madero, después el de La Fragua y luego el de Hotel del Prado. Sí. Entonces, Antes del Imperio Slim. Así es, así es. En octubre de 55 se acerca, acompañado del profesor Raúl Cordero Amador, famoso. Sí, profesor por la- preparatoriano muy querido. muy querido, costarricense. Sí. Se acerca a una logia AJEF, Asociación De de jóvenes. Jóvenes Esperanza de la Estaba nuestro Fraternidad. amigo Manuel Mazaraujo. Más Araujo cierra partida a un grupo que se llamaba 18 de marzo, donde estaba Carlos Monsiváis, Más joven. sí, Enrique Araujo, estaba Alfredo Ríos Camarena, Tito Urbina, Y estos muchachos empezaron a promover y acogían. Es cuando llega, en esa época llega Rómulo Gallegos, el gran escritor que fue presidente de Venezuela, el viejo que fue, ¿cómo se llama? Después ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa. Pero muy importante, Bastos, Fidel Castro. esa generación. Y ¿cómo se llama? Y el Che Guevara. Enrique Vámonos. Mendoza estaba, Enrique Mendoza, Laszlo Musón, significados muchos, y estaba la cola del enriquismo, Eso es muy donde había importante. jóvenes muy importantes y dinámicos como Arturo González Cosío, Javier Hernández Cervantes. Amigos nuestros. ¿Y qué pasó con esos refugiados? ¿Quién los atrajo? Llega Cordero con Fidel Castro a invitar a un acto en el bosque de Chapultepec, atrás de Los Pinos, Sí. en un pequeño hemiciclo donado por el ajefismo en el Ahí centenario de estoy José yo. Martí. Ahí, el acto con dos motivos. El movimiento independentista de Puerto Rico, que hacía unos años había atacado a alguien en el Capitolio norteamericano, Juan Juarbe y la señora Albizu Campos. Venezuela, Hildegard Pérez Segnini. Guatemala, Mario Villamar y Fidel Castro. Un centenar de gente. ¿Por qué acogió México a Fidel? ¿Con mala o con buena intención? Con muy buena intención, porque hay una figura que no hemos manejado bien. Los gobiernos mexicanos fueron parte importantísima. Pero del no es buen- cierto que le pasaban información a... Bueno, luego salieron. del buen incluso éxito. Los acusaron Del buen éxito. de ser asociados a la CIA. Del asilo político. En esos actos estaba Fernando Gutiérrez Barrios, quien se hace amigo personal de Fidel, y Fidel públicamente y reiteradamente Lo le rinde cuidaba homenaje. en los dos sentidos. Lo cuidaba. Y otra figura importante, Adolfo Ruiz Cortines, ese presidente de la sindéresis mexicana, muy diferente, sin maestrías y doctorados, pero con oficio político, que debía ser el maestro de estos jovencitos que acaban de llegar al poder con maestrías y Tú doctorados. estás por el antiguo régimen. Claro, por supuesto. Nos dio más el antiguo régimen que esta modernidad Pero no el anárquica. Sarinato. Oye, Bueno, vamos a ir a eso. Hay la doble versión. Sí. Así como a Trotsky le dijeron no te metas en política interna, supongo que a todos los demás se los dijeron, que era una condición. Sí. Y por eso los cuidaban y al mismo tiempo los vigilaban. Ahora, ¿tú qué sabes de esa versión? De que al mismo tiempo que les daban asilo, bueno, para no chocar con el imperio, le pasaban información al otro lado de qué estaban haciendo aquí. ¿Tú sabes de eso? No, yo no creo que haya, no creo que haya sido así en el caso del exilio español. No, en el ¿Verdad? caso anterior En latinoamericano. el caso anterior no lo No, el creo, español no, ¿no? porque Pues, ya era sí, otra sí. situación. Sí, pero la verdad es que nunca había oído esa versión. Pudo haber sucedido con algún caso aislado, ¿por qué no, verdad? Pero así como una práctica común, ¿verdad? Lo que sí es una realidad es que ya no solamente el asilo, sino el derecho de asilo,
pues siempre implica eso, no intervenir en política interna. Es una de las condiciones. ¿Y en qué del casos exilio. concedía México el asilo? Porque estamos en el debate de la reforma constitucional de derechos humanos. El proyecto está mal fraseado porque tradujeron de un tratado internacional ese que todo ciudadano tiene derecho a solicitar y a recibir asilo. Claro que tiene derecho a solicitarlo, pero a recibirlo, pues no podemos imponerle un deber al otro Estado. Yo he hecho una contrapropuesta ayer, tuve un debate, y dije que lo que debe decirse es que el Estado mexicano está obligado a dar asilo político, se decían en caso de persecución Sí. política. Ahora, pues en caso de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no lo crees? Pero Que puede ser distinto tipo. Sí, pero hasta ahora esa obligación no existe. Es decir, Era por decisión del Estado. un Estado tiene, tiene la potestad de dar asilo, ¿verdad? Pero no está obligado. Él puede tener... ¿Y qué crees que es mejor? Que tenga la potestad de dar sin tener la obligación. No está obligado a dar el asilo. Ahora, en el caso de México, que ha sido tan abierto, tan generoso, pues esto, por lo general, ha dado el asilo en circunstancias siempre El muy- asilo muy español, claras. vamos a entrar al tema de tu especialidad, vamos a comenzar y luego seguimos en el otro bloque porque nos están llamando. Tiene dos momentos. Acabo de estar en el aniversario formal, ¿sí?, del comienzo del exilio, que es el barco, El Sinaya. el Sinaya. Pero esto es cuando ya había habido otros asilados previamente, ya se había construido la Casa de España. Entonces, el general Cárdenas, de una manera previsora, empieza a recibir, ¿no?, personalidades, ¿sí?, con el comienzo de la Guerra Civil, y después ya viene, cuando avanzan las tropas franquistas, viene la otra parte que es el asilo. Sí, es una... Masivo. Cuando Daniel Cosío Villegas tiene una lista de personalidades... Esto que estamos hablando, intelectuales, 36. De 36, sí. Una lista de personalidades intelectuales españolas a quien se hace esa ¿Es invitación. Alfonso Reyes o es Daniel Cosío? Don Alfonso era el presidente. Ambos. Y el secretario era don Daniel. Sí, 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 sí. Sí, porque esta Casa de España, que todavía Ahora existe, es el está en la, Colegio plaza de Río México. en la Plaza Río de Janeiro. Sí, claro. Está esa pequeña casita, ¿verdad? Que se convierte pues en la máxima institución educativa de México y tal vez de América Latina. Si no, ¿verdad? No me gusta ser de la primera, pero en fin, una de las primeras sí, ¿verdad? Vamos a ir a otro bloque y vamos a entrar al tema del exilio español, que sin duda tiene una importancia fundamental para la historia de los dos países.